Les quiero dar una cordial bienvenida. Hoy es sábado, feliz sábado a todos. Hoy vamos a hacer un estudio especial que lleva el nombre Adán y Eva, primera parte. Cristo y su iglesia. ¿Por qué se llama Adán y Eva? Porque representa al matrimonio perfecto, al primer matrimonio. ¿Y por qué Cristo y su iglesia? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué relación tiene el matrimonio con Cristo y su iglesia? La segunda parte se va a tratar de Adán y Eva, el Padre y el Hijo. Esa es la segunda parte de este tema. Abramos nuestras Biblias. Vamos a Mateo 18:20. Y este es un versículo que deberíamos leer siempre cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Con estas palabras vamos a implorar la presencia del Señor Jesús para que nos acompañe en este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque nos dejas la oportunidad en libertad de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que nos dirijas en este estudio. Hay muchas verdades en la Biblia que tú nos dejaste para que nosotros las aprendamos, las discernamos y que podamos seguirlas y aceptarlas por fe. Señor, te pedimos que nos dirijas, que nos abras nuestro entendimiento y que podamos ver la verdad como es en Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el título del sermón? Adán y Eva. Adán y Eva, Cristo y su iglesia. Muy bien. El matrimonio representa la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión primeramente de este versículo? Que somos ¿cuántos cuerpos? Un cuerpo. Entonces, vamos a escribir. Somos ¿cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un cuerpo. Primera conclusión, somos un cuerpo. Ahora vamos a Primera de Corintios 12:27. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué somos nosotros? Cuerpo de Cristo. Entonces ahora no solamente somos un cuerpo, sino que somos también. Miembros. Somos, El cuerpo de Cristo. exactamente, somos el cuerpo de Cristo. Vamos a leer muchos versículos. Tenemos mucho para leer. Estos estudios no los basamos en un solo versículo, sino para ver la veracidad del contexto y del mensaje, lo vamos a basar en muchos versículos. Entonces, hasta ahora tenemos que somos parte de ¿cuántos cuerpos? Un cuerpo. ¿Y ese cuerpo de quién es? De Cristo. De Cristo. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con el matrimonio? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a Colosenses 1, 17 al 19.
Colosenses 1, del 17 al 19. Y Él, ¿y quién es Él? Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, ¿quién es Él? Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Los miembros del cuerpo. Muy bien. Ahora vamos, todavía estamos viendo la relación de Cristo con su iglesia. Ahora vamos a ir a Efesios 5, del 22 al 24. Y acá empezamos a centralizar el mensaje de hoy. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, lo que acabamos de ver. Nosotros somos su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces ya empezamos a ver el tema de hoy. ¿Qué relación tiene el matrimonio? La relación entre el esposo y la esposa con la iglesia y Cristo, ¿qué relación es? Es igual. La misma relación que tiene Cristo con su iglesia la encontramos en una menor medida en la relación del esposo con la esposa. Entonces vamos a escribir. ¿A quién representa Cristo? Un esposo. Cristo representa al esposo. ¿Y quién representa a la iglesia? A la esposa. Muy bien. La relación entre el esposo y la esposa es la misma relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, como el esposo es cabeza de la esposa, Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora tenemos que estudiar qué clase de matrimonio está representado aquí en la iglesia, porque evidentemente no es el matrimonio que estamos acostumbrados nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? En la actualidad, si yo quiero casarme con una señorita, lo que tengo que ir es expresarle mis sentimientos a la señorita y ofrecerle mi amor y esperar que ella acepte ser mi esposa. Es la decisión de quién? De la esposa. Yo le ofrezco ser el esposo. Entonces la señorita decide si me quiere tomar a mí como esposo o quiere tomar a alguien, otro como esposo. ¿Está claro eso? En la antigüedad no era así. La esposa no decidía si se quería o no casar con el esposo. El esposo iba y le pagaba una dote al padre de la chica, y la chica o la mujer o la virgen o la doncella no tenía opción. Una vez que el esposo pagaba su dote, la chica o la futura esposa se convertía en esposa aún a veces sin saberlo que era la esposa. Por eso tenemos que estudiar esa relación, cómo era el matrimonio, porque la Biblia fue escrita en los tiempos antiguos.
Entonces el matrimonio que está hablando ahí no es el matrimonio que vemos ahora, la forma de formalizarse el matrimonio. Ahora vamos a estudiar otra cosa. Si el esposo paga una dote por la esposa por casarse, Cristo tuvo que haber pagado una dote por su esposa. ¿Qué dote pagó Cristo por la iglesia? Cristo pagó con su sangre, y eso lo vamos a estudiar en los siguientes versículos. Pero hay un tema muy importante más. Como el esposo es dueño del cuerpo de la esposa, Cristo es el dueño de la iglesia. Nosotros, ¿a quién le pertenecemos? A Cristo. A Cristo. Eso tiene que quedar bien clarito. Y nosotros, que somos miembros de la iglesia, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el esposo. Porque Él nos compró. Ok, ahora vamos a Génesis 2.24. Génesis 2.24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Con este concepto, que le vamos agregando cada vez más luz a lo que es el matrimonio, si es una sola carne la relación entre el esposo y la esposa, entonces vamos a agregar más información acá. Ponemos el esposo y la esposa, vamos a poner dos E, porque si no, no va a entrar ni más con mi letra. Son, ¿qué? Una sola carne. Pero eso no es todo. Es un solo cuerpo, según la Biblia. No es solamente una sola carne, sino un solo cuerpo. Y también, ¿qué? Un solo espíritu. Y eso también lo vamos a ver. Son una sola carne, un solo cuerpo y un solo espíritu. Ahora, ¿qué pasa entre Cristo y su iglesia? ¿Qué son entre Cristo y su iglesia? Una sola carne, un solo cuerpo y un solo espíritu. Porque si estamos estudiando, que lo dice la Biblia claramente, la relación que tenemos nosotros como iglesia con Cristo es igual a la relación del matrimonio, entonces tenemos que estudiar cómo es el matrimonio para entender lo que es Cristo con la iglesia. Muy bien. Ahora vamos a Efesios 5, 25 al 32. Efesios 5, 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién se la presenta Cristo a la iglesia? A Él mismo, porque Él es el esposo, no se la presenta a nadie más. A Él mismo, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo sustenta? ¿Quién sustenta a la iglesia? Cristo. Como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por si quedaban dudas, si éramos una sola carne con Cristo. ¿Somos miembros de qué? Somos miembros de su cuerpo, de Cristo, de su carne, de Cristo, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto ¿de quién? De Cristo y de la iglesia. Pablo está hablando de Cristo y de la iglesia. Pablo está nombrando el matrimonio y las características del matrimonio. ¿Pero para qué? Para ejemplificar Cristo y su iglesia. Por eso es tan importante este tema.
Ahora vamos a hablar sobre cómo tiene un solo espíritu. Ya lo entendimos y es totalmente, lo encontramos en la Biblia, que tienen una sola carne con Cristo y un solo cuerpo. Ahora vamos a estudiar que tienen un solo espíritu. Y voy a borrar un poquito acá. Ok. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno, ¿el cuerpo de quién? Es la iglesia. No el cuerpo de nosotros, sino el cuerpo de la iglesia. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola. ¿Está compuesta por quién? Por sus miembros, no por una organización. Yo quiero que entiendan esto. ¿Quién junta a la iglesia de Cristo? Sus miembros. Vuelvo a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por cuántos espíritus fuimos bautizados? Por un solo espíritu. ¿En qué? En un cuerpo. ¿Sean quién? Judíos o griegos. Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos espíritus se nos dieron a beber? ¿Quién es ese espíritu que se nos van a beber? ¿Quién es ese espíritu? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Pero dónde lo encontramos? Ahora vamos a Corintios, 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Fíjense que es una bebida no física, sino que espiritual. Y cuando decimos espiritual, ¿a qué se refiere? A espíritu. No puede ser una bebida tangible, es una bebida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué qué? Porque bebían de la roca espiritual. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y la roca espiritual qué significa? Es la parte espiritual de Cristo. Es el Espíritu de Cristo que lo seguía. ¿Y la roca quién era? Dice acá. Cristo. Y la roca era Cristo. Voy a leer de vuelta este versículo. ¿De qué espíritu beben todos? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Y era una roca espiritual. Ahora, vamos a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Para remarcar quién es ese espíritu que todos beben. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cuál es ese único espíritu que dice que hay? ¿Cuál es? El Espíritu. El espíritu de su Hijo. Es el único espíritu que tiene relación con nosotros. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Espíritu vivificante. ¿Qué es el postrer Adán? Espíritu vivificante. ¿Por qué vivificante? Porque nos revive. Da vida. Da vida. Ahora vamos a Efesios 2, 18 al 22. Efesios 2, 18 al 22. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ok, ¿por medio de quién? Cristo. ¿Por el medio de qué espíritu? De un espíritu. De un espíritu. ¿Y por medio de quién? Vuelvo a decir, en el mismo versículo se contesta. Por medio de Cristo, por el espíritu de Cristo, ¿entramos a dónde? Al Padre. Ahora, ¿quiénes son los unos y los otros? Los unos y los otros son los judíos y los gentiles. O en la época que Pablo está escribiendo a los efesios, estaban los problemas de que si eran judíos, si eran gentiles. Dice, no, Cristo murió
tanto para judíos como para gentiles. Lo mismo lo digo ahora. Cristo murió y la iglesia de Cristo es tanto de los adventistas del séptimo día como los de afuera de la iglesia que van a entender la verdad. Tanto los unos como los otros. Los judíos espirituales como también los gentiles espirituales. Ahora, lo voy a volver a leer porque este versículo es impresionante. Por medio de Él, ¿quién es Él? Los unos y los otros, o sea, todos, tenemos entrada por ¿cuántos espíritus? Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es entonces la base de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. ¿Y dónde somos construidos? En Cristo. ¿Sobre qué espíritu tenemos entradas al Padre? El Espíritu de Cristo. ¿Y por qué? Porque es nuestro esposo. Es nuestro esposo. Ahora vamos a seguir investigando un poquito más. ¿Quién reparte los dones espirituales? Díganme ustedes. ¿Quién reparte los dones espirituales? El Espíritu Santo, correctamente, el Espíritu Santo. Entonces vamos a averiguar lo que la Biblia dice. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De qué Espíritu? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cuántos espíritus está repartiendo los dones? Un solo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades, ¿por quién? Por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cuántos espíritus hacen todos los dones? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense, Él es una persona, como el Espíritu quiere. ¿Y qué son los dones? Nosotros sabemos que uno tiene el don del habla. Otros tienen el don de profecía, o sea, entienden profecía, estudian y captan el mensaje que no pueden captar otros. Otros tienen el don de sanidad, otros tienen el don de ayudar a las personas, otros tienen el don de ¿qué? De cocinar y de una cantidad de cosas para ayudar a los demás. Cristo reparte dones para que nosotros hagamos el trabajo de lo que hace el cuerpo en diferentes funciones. Pero ¿quién reparte todo eso? Lo voy a leer la última parte. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quién, como Él quiere. Ok, ahora vamos a otros pasajes para saber quién es el que reparte. Ya descubrimos que el que reparte es un solo Espíritu y reparte los dones ¿a quién? A todos, un solo Espíritu. Ahora vamos a ver otro pasaje para tener una claridad mayor. ¿Quién es ese Espíritu? Efesios 4, del 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién dice que está dando el don? ¿Los dones? El don de Cristo. Y sigamos leyendo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién es el que dio dones a los hombres? El que subió y el que llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es llevar cautiva la cautividad? ¿Qué es llevar cautiva la cautividad? Les pregunto a ustedes ahora. ¿Qué es llevar cautiva la cautividad? ¿Alguien sabe? Vamos a Salmos 68, 18, a ver si esclarece un poco el asunto. Salmos 68, 18, porque Pablo está citando directamente este versículo. Salmos 68, 18. Y dice lo siguiente. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. ¿Quién iba a habitar entre ellos? Dios. Y es una abreviación de Yahweh. Yahweh viene del tetragramaton, que un día voy a explicarlo bien cómo se escribe y cómo se pronuncia, porque debemos saber el verdadero pronunciación de Dios. No alcanza con decir Jehová. Jehová no es la pronunciación de Dios. Jehová viene del tetragramaton, que se pronuncia Yahweh. Son 4 letras griegas que son, si uno las dice separados, dicen Yav, He, Ba, He. Todo junto se dice Yahweh. Solo consonantes, ¿verdad? Solo consonantes, pero se dice Yahweh. Todo junto. Y no hay cómo nombrar el nombre de Dios en la forma apropiada. Y el nombre de Jesús se dice Yahushua o Yeshua, como dicen otros. Depende la versión, si es griego o arameo. Es Yahshua HaMashiach. Ese es el nombre real de Jesús. Y deberíamos empezar a aprenderlo para practicarlos en las oraciones. Hay mucho poder cuando decimos el nombre correcto. Mucho poder. Si a ustedes lo llamaran con otro nombre, sí prestan atención. Prestan atención porque saben ya que otro nombre. Pero si alguien los llama a ustedes con el nombre verdadero que ustedes dijeron que se llaman, ustedes prestan más atención. Hay mucho poder en aprender y es una de las cosas que tenemos que aprender. El nombre real y cómo se pronuncia. Ok, ¿qué dice este versículo? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Qué es cautivar la cautividad? ¿Y quién subió a lo alto? ¿Quién subió a lo alto? Dios. Cristo. El que descendió. Cristo. Cristo. ¿Y qué llevó cautiva? La cautividad. Llevó a las primicias. Cuando Él resucitó, llevó cautivos a los que estaban cautivos por la muerte y por el pecado. A ellos fueron los primeros redimidos de la tierra, las primicias. Él los resucitó, estaban cautivos por la muerte. Cristo los cautivó para Él ahora porque pertenecen a Él. Son cautivos de Cristo. Yo quiero ser cautivo de Cristo. Los llevó cautivos, ¿qué? Al cielo y los presentó al Padre. Entonces, ¿quién llevó cautivo a la cautividad? Cristo. Entonces voy a leer de vuelta. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio los dones? El mismo que llevó cautiva la cautividad. Miren esta profundidad de este versículo. Y ahora vamos al versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pablo dice, ¿quién fue el que subió? Es el que bajó. ¿Y por qué descendió a las partes más bajas? Porque murió. Ya no hay más bajo que la muerte. Murió, descendió al sepulcro. Entonces dice, y el que descendió, escuchen esto, y el que descendió, ¿quién descendió? Cristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es un versículo fulminante para cualquiera que acaricie la idea de que Cristo perdió su omnipresencia. El que descendió es el que también subió para llenar ¿qué? Llenarlo todo. Nosotros no podemos llenar más nada que en nuestro espacio que estamos. Cristo, el omnipresente Dios. Cristo es omnipresente y llena todo. No porque yo lo digo,
sino porque está en la Biblia. ¿Para qué subió Cristo al cielo? Para llenarlo todo. ¿Y con qué lo llenó? Con su espíritu. Con su espíritu lo llenó. Y sigamos leyendo. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús, Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren qué espectacular, todo lo que desarrollamos al principio está expresado en estos 4 versículos. Cristo el cuerpo, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. ¿Quién repartió los dones en el primer versículo que les di? El Espíritu Santo. Y acá en este versículo dice, ¿quién repartió los dones? Cristo mismo. Él es el mismo que puso a unos pastores, a unos evangelistas, a otros profetas, y dice, y Él mismo constituyó. Y si Él mismo constituyó, no fue otro. ¿Fue quién? Cristo mismo. Muy bien. Entonces, ¿quién es ese espíritu que constituye? El Espíritu de Cristo. ¿Quién llena todo? El Espíritu de Cristo. Ahora vamos a hablar, ya entendimos la relación de Cristo y su iglesia, ¿lo entendimos? Que es el esposo, que la compró con su sangre. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la fornicación. ¿Qué es la fornicación y adulterio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la fornicación y el adulterio? ¿Qué es? Relaciones fuera del matrimonio. Relaciones fuera del matrimonio. Cuando el esposo se va con otra mujer. O cuando la mujer tiene relaciones con otro hombre. ¿O no? Que no sea el esposo. Muy bien. Vamos a Marcos, capítulo 10, versículos 11 y 12. Si nosotros estamos estableciendo la relación en el matrimonio, vamos a ver lo que es el adulterio espiritual. Porque si hay adulterio carnal, que es entre el matrimonio, vamos a descubrir qué es el adulterio espiritual, que es entre Cristo y su iglesia. Hay que descubrir, porque si hay carnal, el adulterio es el adulterio espiritual también. Vamos a ver Marcos 10, versículos 11 y 12, dice así. Y les dijo, está Cristo hablando, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿comete qué? Ok, la parte que nos vamos a analizar es la parte de cuando la mujer es infiel. Porque Cristo no puede ser infiel. Cristo pagó su vida, su sangre por su iglesia. El que va a ser infiel, en este caso, ¿quién es? La mujer. Entonces, vamos a estudiar la fornicación o adulterio espiritual. Y vamos a descubrir, en este título que vamos a ver, que la fornicación o adulterio espiritual es la adoración a dioses extraños. Vamos a Éxodo 34, 12 al 16. Voy a presentarles varias citas. Éxodo 34, 12 al 16. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero. ¿A qué le suena la palabra tropezadero? ¿Qué le suena a ustedes? Más, quiero saber más. ¿Qué le suena? Tropezadero. ¿Qué pasa con los que se tropiezan? ¿Qué? Caen. Entonces, ¿qué es un qué?
caer en pecado. Desbalance. Shaking, que no le suena nada. Shaking. Zarandeo. Eso es un Zarandeo. sinónimo de zarandeo. Zarandeo. Porque el zarandeo tropiezan y se caen. Entonces, voy a volver a leer. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová o Yahweh, como deberíamos pronunciar, cuyo nombre es celoso. ¿Qué es Yahweh? ¿Qué es? Celoso. Dios celoso es. 2 veces repetido. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿A qué llama Dios cuando uno va a buscar otros dioses? Fornicación. Dice, fornicarán en pos de otros dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Qué pasa cuando nos alejamos del Dios verdadero? ¿Qué pasa? Fornicamos. Ahora vamos a Deuteronomio 31, del versículo 16 al 18 y el 20. Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, o sea, vas a descansar, vas a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. ¿Qué va a hacer el pueblo? Fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, y por haberse vuelto a dioses ajenos, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Ahora vamos, eso fue una profecía dada a Israel y también tiene toda la validez para hoy día, que es lo que va a pasar. 1 Corintios 10, del 1 al 22. Y ahora vamos a leer por la pluma de Pablo qué pasó en Israel. ¿Por qué? Porque debemos huir. Porque si esto pasó como ejemplo para nosotros, tenemos que prestar atención y tratar de no caer en la misma trampa. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué bajo la nube? La protección de Dios. La protección de Dios. Cristo estaba en la nube. Y todos pasaron el mar. ¿Qué es pasar el mar? Todos fueron bautizados. Entonces está hablando, apliquen todo esto para la iglesia. Y pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron bautizados por el bautismo de agua y del Espíritu. Presten atención a lo que estoy hablando. No solamente por agua, sino fueron bautizados por agua y por Espíritu. Eran el pueblo de Dios. Lo mismo va a pasar hoy en día al pueblo de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es ese mismo alimento espiritual? Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Misma experiencia que la iglesia adventista. Fueron todos bautizados por agua. Fueron bautizados en el Espíritu. Seguían a Cristo. Bebían de la misma doctrina de Cristo. ¿Y qué pasó? Miren qué pasó acá. Pero de los más de ellos no se agradó Dios.
por lo cual quedaron postrados en el desierto, y de los más de ellos es de la inmensa mayoría, por no decir casi todos. Todo el pueblo de Israel, excepto ¿cuántas personas? 2. 2 personas de todo un pueblo quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué? Vamos a seguir leyendo. Tenían la roca, tenían a Cristo, fueron bautizados por agua y por espíritu. ¿Y qué pasó? Tenían la doctrina verdadera. Todos bebían de la roca y quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué? Y acá el Pablo dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Más claro que eso no la pueden entender. Están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Lo mismo les digo a ustedes. Juzguen ustedes lo que yo digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, ¿cuántos panes tenemos? Nosotros, con ser muchos, ¿somos cuántos cuerpos? Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿De quién participamos nosotros? De Cristo, solamente de Cristo. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿O qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ahora voy a leer una profecía contra el pueblo de Dios, del misma idolatría. Vamos a Jeremías 13, del 20 al 27. Jeremías 13, del 20 al 27. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Quién viene del norte? ¿Quién viene del norte? Cristo. Entonces es una profecía para el pueblo de Israel, pero también es aplicable para nosotros. Alzad vuestros ojos. ¿Quién dijo alcen? Cuando vean estas señales, alcen vuestros ojos. Cristo, en Lucas 21. Cuando vean todo esto, alcen vuestros ojos. ¿Por qué qué? Porque su redención está cerca. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? ¿Dónde está? Dice Cristo. ¿Dónde está el rebaño? ¿Dónde están los miembros que yo les di a esta grey hermosa? ¿Qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti
a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos. ¿No te darán dolores como de mujer que está en parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel? Y el etíope es el negro. ¿Mudará el negro su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien cuando habituados a hacer el mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. ¿Quién hace el esparcimiento? Cristo. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Tengan mucho cuidado de confiar en una mentira. ¿Se olvidaron de quién se olvidaron? De Cristo. Y confiaron en una mentira. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro y te manifestaré tu ignominia, o sea, tu vergüenza, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación. Sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. Por si tenían duda de quién hablo. ¿Quién es Jerusalén? Ay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ahora vamos a Deuteronomios 32, del 16 al 20. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. ¿Quién es la roca que te creó? Cristo. Te has olvidado de tu Dios creador, y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Hablando de la iglesia de él, el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hablándole a su iglesia. Ahora vamos a Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el problema de Babilonia? Adorar a otros dioses. Eso es la fornicación espiritual, adorar a otros dioses. Ahora vamos a 1 Corintios 6, del 15 al 20. 1 Corintios 6, del 15 al 20. Y vamos a empezar a entender el tema de la fornicación nuestra con Cristo. Ahora vamos a ponerlo. Ya vimos lo que pasó al pueblo de Israel, por qué fue descartado. Es una profecía también para nosotros, para que no caigamos. ¿Para qué fue escrito eso? Para que nosotros no caigamos en el mismo problema. ¿Ustedes piensan que el pueblo de Israel se dio cuenta de que estaba adorando a otro Dios? No se dio cuenta, no lo hacía. A veces nosotros pensamos que el pueblo de Israel era malo, que lo veía a Dios y adoraba a otra imagen. No, los cambios son muy sutiles. Los cambios son muy sutiles y somos engañados por los mismos dirigentes del pueblo. Ese es el mayor problema. Lo que nosotros pensamos que pasó en Israel, en realidad nos está pasando ahora en nuestros propios días. Y no podemos despertarnos. 1 Corintios 6, 15 al 20. Dice así. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, que somos nosotros, y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Qué pasa? Cuando la relación que supuestamente es en el matrimonio del marido con la mujer es un cuerpo,
porque tiene una relación íntima. La misma relación íntima la tiene Cristo con su iglesia. Por eso nosotros le pertenecemos ¿a quién? Si nosotros unimos nuestros cuerpos a otro, ¿a quién pertenecemos? A otro. Y entramos ¿en qué? En fornicación con el Señor. Entonces seguimos leyendo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Con qué Señor nos estamos uniendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar. ¿Con qué Señor nos estamos uniendo? Porque el que se une al Señor, y el Señor es Cristo, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es el pecado imperdonable que Cristo nos dice que tengamos cuidado, porque es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros rechazamos el Espíritu de Cristo y queremos tener otro espíritu que no sea el Espíritu de Cristo para ser uno con el esposo, estamos en fornicación. Y cuando lo rechazamos a Él, cometemos el pecado imperdonable, el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otro menos que no el Espíritu de Cristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por qué no es nuestro? Por dos. Acá va la respuesta. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo porque nuestro cuerpo es el lugar donde el Espíritu de Cristo mora en nosotros, porque Él nos compró. Y la segunda respuesta es, ¿por qué no son nuestros? Porque ahora le pertenecemos al esposo que nos compró de antemano. Porque dice así, porque habéis sido comprados por precio. ¿Nos pertenecemos a nosotros? Nosotros somos la esposa. Y la esposa no decidió si quería pertenecer a Cristo o no. La esposa fue comprada por Cristo. Él pagó el precio y no nos preguntó si queríamos o no queríamos ser la esposa. Él dijo, ustedes son mi esposa. Yo la pagué. ¿Con qué lo pagó Cristo? Con su propia sangre. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora vamos a 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué no? Porque somos ¿qué? Somos comprados. No somos de nosotros, ni de los hombres. ¿Somos de quién? ¿Quién es nuestro dueño? Cristo. Ok. Ahora vamos a 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos comprados con cosas con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre de Cristo, que es lo más precioso que tiene el cielo, el don más alto que el Padre podía dar, no solamente a su Hijo, sino la sangre de su Hijo. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quién es ese digno? El Cordero. Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Cristo pagó la dote por nosotros, como lo hace un esposo por su esposa. Él nos conoció desde antes y desde antes nos eligió específicamente
para que seamos la esposa de Él. Si nosotros no somos uno con nuestro esposo que ya nos compró, no nos pertenecemos, no tenemos nosotros el derecho de negarlo, porque ya fuimos comprados. ¿Podemos nosotros romper nuestro contrato matrimonial? No podemos, no podemos. Tenemos el libre albedrío de rechazarlo, pero aunque lo rechacemos, seguimos siendo la esposa. ¿Por qué? Si nosotros no aceptamos a nuestro esposo y lo rechazamos y no queremos nada con él, lo estamos robando, porque Él nos compró. Nosotros no somos dueños nosotros, Él es nuestro dueño. Y el segundo punto, si nosotros aceptamos a otro esposo, a otro espíritu, a otro ser espiritual, que sea nuestro esposo, que se una a nosotros, estamos en fornicación espiritual. Si nosotros no tenemos la relación directa con el Espíritu de Cristo, el Espíritu que nos compró, y tenemos relación con otro Espíritu que denominamos el Dios Espíritu Santo, que no es Cristo, que es otro ser, porque el Espíritu Santo existe como persona, pero es Cristo mismo, es el que pagó la iglesia con su sangre. Él es el único dueño. Si nosotros, la esposa, tenemos relaciones con otro espíritu que no sea Cristo mismo, y le atribuimos nuestra esencia como iglesia a ese espíritu, estamos en fornicación. ¿Cuál es el único espíritu con el cual podemos tener relación? ¿Cuál? Espíritu de Cristo. Con todo lo que estuvimos viendo ahora, ¿cuántos espíritus dijimos que había que vamos a por el Padre? Uno. Un solo espíritu que nos lleva al Padre. ¿Quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que reparte los dones en otro pasaje? Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo que nosotros debemos tener como esposo? ¿Quién es? ¿Ustedes piensan que un esposo le va a dejar a otro ser, a su esposa, para que tenga relaciones? Es en el mismo caso. Si el esposo es Cristo, y lo vimos claramente que el esposo es Cristo, el único que puede tener relación con su iglesia es Cristo. No le puede dar a otro ser la relación, porque el que compró a esa iglesia es Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos alimentados por el Espíritu de Cristo. Vamos a Marcos 10, del 7 al 9. Marcos 10, del 7 al 9. Y antes de leer este versículo, quiero otra vez dar los últimos dos pensamientos. Si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro esposo, aunque seamos la esposa, lo rechazamos, repudiamos al esposo y le estamos robando, porque ella nos compró, no preguntó por nuestra decisión. Ahora, si nosotros aceptamos que estamos casados con Cristo, pero mantenemos relación con otro ser espiritual que no sea Cristo, estamos en fornicación. O es robo por no querer entregarnos a Cristo, o es directamente fornicación espiritual al aceptar otro Dios que no sea Cristo mismo. ¿Entienden ese punto? ¿Entienden ese punto? Ok. Ahora vamos a Marcos 10, del 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó a Cristo y a su iglesia, no lo separa el hombre. No quieran separar a Cristo de su iglesia. Cristo le pertenece, la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es el esposo. Vamos a ver qué castigos tienen los adúlteros. El castigo para el que no quiera aceptar a su esposo o que le sea infiel con otro ser. Vamos a ver el castigo. Vamos a Proverbios 6, del 32 al 35. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y eso tiene muchas connotaciones. El que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué le falta a esa persona? Entender. No quieren entender. Corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate,
no querrá perdonar aunque multipliques los dones. Esto tiene una connotación física, pero también la connotación espiritual. Si Cristo, nosotros conscientemente no aceptamos al Espíritu de Cristo que proviene de Cristo y aceptamos a otro Espíritu como un ser separado a Cristo que se llame Dios, Espíritu Santo, aceptando la doctrina de la Trinidad, estamos separando a Cristo de nosotros. Eso es muy, pero muy claro. Si nosotros entendemos que hay tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Hijo nos compró con su sangre, pero elegimos estar acá en la tierra con el Dios Espíritu Santo, que es otro ser separado a Cristo, otra entidad completamente diferente a Él, otra persona y personalidad separada a Cristo, entonces no estamos teniendo la relación con el esposo, que es Cristo, con el único que nosotros tenemos derecho y que debemos tener relación, es con ¿quién? Con el esposo que nos compró. ¿Y quién pagó con la sangre? Cristo. El único que puede tener relaciones con nosotros como si fuera un esposo que ama a su esposa, ¿quién es? Cristo, es el Espíritu de Cristo. Si nosotros no entendemos eso, nos falta entendimiento y fornicamos. Muy duro, pero es lo que enseña la Biblia. Efesios 5, del 5 al 14. Ya estamos llegando casi a su final. Efesios 5, del 5 al 14. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿De quién es el reino? De Cristo y de Dios. ¿Cuántas personas cuentan ahí? Dos. El reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Y esto es para el mensaje, para el que escucha esto por primera vez. Nadie os engañe con palabras vanas, porque para estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es uno de los espíritus, uno de los frutos del Espíritu, la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿quién es la luz? Cuando Cristo nos muestra con evidencia la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Pero ahora sí vamos al original, porque Pablo está citando a Isaías. Voy a volver a leer lo que dijo Pablo, porque Pablo está citando a Isaías, y miren esto, eso es increíble lo que les voy a mostrar. Pablo cita, por lo cual dice, ¿quién dice? Isaías. Y miren cómo Pablo cambia las palabras. Es increíble lo que voy a mostrar. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo. Ok, vamos a ver lo que dice Isaías. Vamos a Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 3. Levántate. Y esto es lo que citó Pablo, levántate. Y esto es también para la gente que cree que Cristo no es Dios, que Cristo no es el Yahweh del Viejo Testamento. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién es esa luz? Cristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, o Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, porque ponen el Espíritu de Él sobre nosotros. Sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y a los reyes al resplandor
de tu nacimiento. Esto tiene doble función. Es una profecía mesiánica, está hablando directamente de Cristo, pero está hablando después del trabajo de Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice, ¿y te alumbrará quién? Cristo, la luz. Ya hemos visto los puntos fundamentales. Cristo y su iglesia es como el matrimonio, el esposo y la esposa. Como el esposo bajo ninguna situación le entregaría el cuerpo de su esposa a otro ser, Cristo bajo ninguna situación le entregaría su iglesia a otro ser. Cristo es el encargado, el esposo y el único que tiene relaciones con su iglesia. Cuando nosotros descubrimos esta verdad, hay mucho poder. Cuando descubrimos que el Espíritu Santo realmente es el Espíritu de Jesús trabajando directamente con nosotros, recién empezamos a descubrir el poder que nunca habíamos visto antes. Porque no hay poder. Porque sin que no sea Cristo. ¿Dónde está la vida? En el Hijo. Nosotros queremos tener la vida, tengamos al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es nuestro esposo. Es nuestro esposo. Vamos a hacer una comparación de lo que hablamos con Juan 15, del 1 al 7. Esto es realmente precioso. Jesús, la vid verdadera. Vamos a verlo desde otro ángulo. Juan 15, del 1 al 7. Y Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién es la vid? Cristo. Vamos a dibujar acá una vid. Una vid es lo que sostiene las ramitas. ¿Esta vid quién es? Cristo. ¿Nosotros quiénes somos? Los pámpanos son las pequeñas ramitas que van saliendo de la planta. Ahora, ¿quién es el Padre? El labrador. El labrador. Dios. Fíjense, el contacto del labrador con los pámpanos no es directo, es indirecto. Quiero que entiendan, porque esto es una figura exacta. Dios es el labrador, el Padre. Cristo es la vid. Ahora, los pámpanos nacen y están injertados ¿dónde? En la vid. ¿O están injertados en el labrador? ¿Están injertados dónde? En la vid. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no salimos de la vid? Había un pámpano acá y el pámpano se fue y se cayó. ¿Qué pasa con ese pámpano? ¿Puede llevar fruto? No. ¿Qué pasa con este pámpano? Fuego Se seca. eterno. Se seca y va al fuego eterno. Ok, esto es muy significativo. Dios, Padre, no tiene relación con nosotros, pero trabaja para nosotros. ¿Cómo? ¿El labrador qué hace? Si empiezan a salir frutas, empiezan a salir hojitas, el labrador dice, no, esta tiene muchas hojas. Le quito las hojas para que la fuerza vaya en las frutas. Y si tiene pocas frutas, se la voy sacando esta fruta de mala calidad para que lleve más frutas y más pesada. Es un trabajo no con nosotros, sino es un trabajo indirecto. Pero no nos nutre el labrador. El labrador nos nutre a través de la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Cuando el labrador riega la vid,
el Espíritu Santo, que es Cristo, que es el alma de Cristo es el que nos da la savia. El Espíritu Santo es la savia. La savia es la que nutre y nos hace sacar frutos si es que estamos unidos a la planta que es Cristo. Entonces, esto es una figura perfecta. ¿Quién es el Espíritu Santo acá? La savia. La savia, que es el alma de Cristo. Esta alma de Cristo nos alimenta, el Espíritu. ¿A quién pertenece? A Cristo. El labrador trabaja con Cristo, pero de una forma distinta. Él nos corta, Él rega la planta, Él le da todo lo que Cristo necesite para que a través de Cristo, con su Espíritu, nos alimente. El momento que una persona no decide estar en relación con Cristo, ¿qué pasa? Se cae. No hay otro ser acá. Acá hay dos seres, el labrador y la planta. Y nosotros los pámpanos. No hay nadie más. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la savia de Cristo. Ahora esto lo voy a confirmar con una cita del Espíritu de Profecía, mi escritora preferida, Elena G. de White. En lo que acabo de explicar, lo voy a decir muy despacio, está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 294. ¿Entendieron este dibujo que acabo de hacer? Ok, ¿quién es la savia entonces? El Espíritu Santo. ¿Y a quién le pertenece el Espíritu Santo? Cristo. Ok, entendiendo esto, ahora voy a leer la cita. Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose Cristo en otro, sino tomando Él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que Él hizo. Alabado sea. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo. Efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él. Matrimonio. Son uno. Cristo y los hombres son uno. Para que los hombres pudieran ser uno con Él. Así como Él es uno con el Padre. Miren que nosotros no somos uno con el Padre. Nosotros somos uno con el Hijo, para que el Hijo nos lleve al Padre eventualmente. Pero somos uno con ¿quién? Para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Y acá viene la ejemplificación de esta vida. El Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿Puede ser otro ser? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. Acá vemos lo que acabamos de ver. Vuelvo a repetir. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. Muy claro cómo ella entendió este concepto que le estoy enseñando. Ahora vamos a nuestro último versículo. Juan 17, 23 y 26. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Es mi deseo y oración que el Espíritu Santo de Cristo nos ilumine. Que ese mismo Espíritu de verdad nos dé convicción en nuestro corazón para entender y aceptar la verdad como es en Jesús, nuestro Consolador. Y que no tengamos otros dioses ni otros espíritus. Que seamos uno solo con el Espíritu de Cristo, que es nuestro esposo y nuestro Señor. Es mi deseo y oración. Terminemos con Amén. una oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por toda la luz tan hermosa que nos das en la Biblia. Te pido Señor que nos des convicción en nuestro corazón, que nos des esa seguridad de que estamos encarnados en la vid verdadera. Señor, aceptamos esa vid verdadera como que es Cristo, que Cristo es el Hijo verdadero de Dios y nosotros somos su esposa que nos compró con su sangre. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos des el poder que Cristo prometió, que nos des de su Espíritu para que podamos ser uno con Dios. Gracias, Señor, te damos por toda esta luz, esta maravillosa luz, y que podamos seguir, Señor, siendo sostenidos por el Espíritu de Cristo y ser uno con Él, porque queremos ser su esposa y queremos algún día ver a ti, Señor Dios, y a tu Hijo Jesús cara a cara. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.